Bueno, vamos a pasar ahora a la querida mesa imposible. La mesa imposible con nuestro querido Federico Bonazo y nuestro querido Temoris Greco. Le comento que el día de hoy, este jueves santo, no estará con nosotras y con nosotros nuestra querida Laura Sánchez Ley, pero ya está aquí con nosotras y con nosotros nuestro querido Federico y nuestro querido Temoris. Muy buenos días, Federico y Temoris. Buenos días, querido Ernesto, querido Temoris, audiencia de Rompeviento, un gusto grande saludarlos. Hola, 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 buen día, buen día. Este jueves santo. Y bueno, Se pues después de ver también, no se sé ve si que no somos estuvieron, tan santos. pues no, no somos tan santos, no como Donald Trump, que ayer después de ver esta serie de videos y declaraciones y que se presenta como el rey, o esta directora de fe de la Casa Blanca, Paola White, No, qué pero no cosa, olvides lo de J.D. Vance, lo del vicepresidente. ¿Qué pasó cuál de todo. qué pasó ahí? Dijo, le preguntaron, porque ven que dijo Donald Trump que iban a liberar todos los archivos y lo que tienen sobre ovnis. Ah, Y le preguntaron que si se habían metido a eso, y él dijo que no, pero que era una obsesión suya, que se iba a meter porque no son ovnis, no son aliens de otros planetas, son demonios que nos están asediando. no vi esa serie. Me lo hubieras compartido, lo hubiéramos pasado acá. Qué barbaridad. No, es que es demencial de veras toda la suerte de declaraciones que están haciendo Donald Trump y compañía. Y si les parece, mi querido Federico y Temoris, pues vamos iniciando con este de los primeros temas que nos propuso Federico, pues la muerte de mexicanos bajo la custodia de agentes de ICE. Y que otra vez, pues se le ha planteado también a la presidenta, bueno, y aquí sobre esto, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano? Y la presidenta Federico hizo comentarios de que pues estaban haciendo una exigencia donde estaban implementando otro mecanismo, no especificó a qué se refería, pero que como era algo reiterado que estaba sucediendo en donde agentes de ICE están asesinando a paisanas y paisanos nuestros, pues es una preocupación cada vez más fuerte. ¿Qué decía al respecto, Federico? Sí, si me lo permites, hacemos un pequeño repaso de lo que sabemos. El último acontecimiento fue la muerte bajo custodia del ICE de José Guadalupe Ramos, mexicano, que fue hallado inconsciente el 25 de marzo en el centro de detención de Adelanto, en California, ¿no? Ya van 14 muertes con esta. Eh, y ya en este centro de detención se acumulaban cuatro desde que Trump había, o sea, antes de que Trump volviera al poder ya había otros cuatro mexicanos muertos en custodia. Es decir, esto ya es una condición común y los reportes que hay de las personas que de alguna manera pueden enterarse de lo que son las condiciones de reclusión en estos centros de detención que yo llamo muy a propósito, y el que me lo quiera rebatir que lo haga con una buena argumentación, campos ya de concentración donde se separan familias y donde las condiciones de hacinamiento producen todo tipo de primero, desde luego, violaciones de los derechos humanos, pero segundo, condiciones insalubres y donde no se atiende, según muchos reportes, a las personas que dicen estar enfermas o que tienen alguna condición o algún problema. Se las trata como animales, no se les da la atención médica a tiempo, están muy mal nutridos, son condiciones de humillación directamente. Y estos lo sabemos por denuncias tanto periodísticas como de organismos de derechos humanos en los mismos Estados Unidos. Eh, Esto ya no es entonces casos aislados que se pueden revisar vía consular nada más. Pensamos que la presidenta a eso se refiere cuando dice que no solo va a mantener ya una
nota diplomática. Se la vio muy molesta a Claudia Sheinbaum, legítima y notoriamente molesta. Eh, de ahí a que pase otra cosa con Trump, ¿no? Pero por lo menos en el rostro yo no creo que estuviera actuando. Un México muy maniatado, una soberanía muy, muy maniatada, eso hay que decirlo. Y ahí se especula con qué tipo de maniobras se pueden hacer de otro orden, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no tiene competencia sobre los Estados Unidos, como muy bien sabemos, aunque Estados Unidos forma parte de la OEA, y ahí está la Corte Interamericana, que algunas veces atrae casos que se producen en la CIDH. No, Estados Unidos puede evadir la custodia de ese derecho sin el menor problema. Entonces, cuando la presidenta anuncia otro tipo de medidas, como bien decías Ernesto, no sabemos muy bien a qué se refiere o qué puede ocurrir en este tipo de instancias internacionales a las que Estados Unidos le da la espalda sin el menor problema y mucho más esta administración Trump, donde tenemos declaraciones cotidianas, bueno, lo que comentaba Temoris, lo que vemos todos los días, desde Marco Rubio pasando por Pete Hegseth, por el mismo Scott Bessent, el secretario del Tesoro, por la vocera de la Casa Blanca, por la delirante esta que unge a Trump y advierte que Trump es una suerte de Jesucristo del siglo XXI. En fin, todo este delirio y esta payasada que sería de chiste si no fuera porque estos señores y estas damas de la nueva administración de Estados Unidos tienen el control del botón rojo y pueden seguir matando niños a lo largo y ancho del mundo, como hicieron para inaugurar el ataque unilateral a Irán, bombardeando aquella escuela de niñas, sobre todo de alumnos, de niños iraníes. Es decir, estamos viendo cómo las condiciones materiales del mundo, la verdadera correlación de fuerza entre todos los otros actores geopolíticos e internos de los Estados Unidos son la única barrera que esta banda de forajidos tiene para seguir perpetrando sus crímenes, su programa de racismo institucionalizado, que no es otra cosa que eso, el ICE. Preocupa muchísimo que esta policía, por más que se haya descabezado a una figura que había generado demasiado encono, que estaba poniendo a demasiadas personas en la calle para protestar, que era Bovino, con su uniforme que asemejaba grotescamente y habría que ver si eso fue casualidad o no, como estos saludos que vemos en la CIPAC que recuerdan tanto al saludo nazi. Por más que se lo haya sacado a Bovino, el ICE sigue siendo, esto se lo hemos dicho ya muchas veces y Temoris ha hecho una excelente exégesis del zar de la frontera que ahora ocupa el cargo de Bovino en el ICE, un tipo que no tiene ningún prontuario que anime a pensar que Trump quiere moderar esta policía que en principio tiene que ver con las aduanas y con el control de la migración, pero se ha convertido también en una herramienta de represión interna. Eh, Hay que ver que la Secretaría de Relaciones Exteriores también anunció que va a enviar cartas a los legisladores estadounidenses, ¿no? Para que por favor también se ejerza alguna presión desde el Congreso de los Estados Unidos hacia el gobierno para controlar a la ICE y para controlar la agresión directa que hay sobre los connacionales allá. Una agresión que viene acompañada de la fiesta mundialista en este mundo disparatado que estamos viviendo, Ernesto. Como primer saque lo dejo ahí. Gracias, gracias, mi querido Federico. Temoris, ¿qué decía al respecto? Nada, me quedé con lo de como primer saque, así que ¿Qué tal? Saque, muy... primer servicio adentro. Saque as. Oigan, pues coincide, no, no, bueno, es el tema del momento, que precisamente hoy publiqué en Milenio, me puse a hacer números, a buscar cómo ha estado todo esto de las muertes, porque no son solamente de mexicanos, o sea, son 14 muertes de mexicanos, pero en un contexto de que están matando o dejando morir a mucha gente en estos centros de detención, pero de una forma que no se había visto, al menos en todo este siglo. O sea, ya no me fui más atrás, pero de 2000 a 2025 no había muerto tanta gente a manos del Servicio de Migración y Aduanas de Estados Unidos como ahora. Hay un patrón,
porque en las administraciones republicanas mueren más personas en centros de detención del ICE, o sea, bajo custodia del ICE. Y bajo custodia significa no solamente que no los dejan ir, sino que es su responsabilidad, que están bajo su responsabilidad. Entonces, y también hay otra cosa que hay que matizar estos números. Las organizaciones que defienden a migrantes lo mencionan, que es que con frecuencia el ICE libera a personas que están bajo su custodia antes de que se mueran. O sea, ven que están mal, ven que van a morir y ¡pum! Los dejan sueltos. Hay un caso de un migrante reciente venezolano que fue abducido, secuestrado. Pero este no fue o sea, esto no estaba bajo custodia, llegaron los agentes, se lo llevaron y cuando vieron que estaba en malas condiciones, lo dejaron a kilómetros de donde él vivía, nunca llegó y apareció muerto. Entonces, pero bueno, las cifras que hay, por ejemplo, indican que en el último periodo de George Bush, murieron 90 a lo largo de 4 años, 90 personas a manos del ICE. Luego con Barack Obama bajan a 40 en el primer periodo de Obama y a 28 en el segundo periodo. Luego con Donald Trump vuelve a subir, pero no tanto como con George Bush, a 46. Con Biden baja a 26 en sus 4 años, pero esos 26 de Biden en 4 años, ya Donald Trump ya se los comió y les dio 3 vueltas. O sea, ya lleva en un año y 3 meses, hasta el 30 de marzo, 45. Como va esta tendencia, vamos a tener que va a tener casi 90 solamente en un año. 90 muertos. En lo que va de su periodo, o sea, en 2025 rompió el récord con distancia de muertes bajo custodia del ICE en todo el siglo, con 31. El brinco es tremendo porque brincó de 7 en 2023, de 3 en 2022 con Biden, a 31. Y ahora ya van 14 en 2026. Esto tiene mucho que ver con la privatización de los servicios que hacen. O sea, con todo este recurso a mercenarios, todas estas empresas que proveen diversas formas de seguridad, que ayudan a localizar a migrantes, que van a arrestar a migrantes, son programas de cazarrecompensas, que no es realmente cualquier paisano que anda por ahí que se dedica a hostigar al prójimo para ganarse una lana. Son empresas muy grandes de recompensas. Así funcionan. Son negocios multimillonarios. Y estas mismas empresas son las que proveen los servicios, son las que convierten bodegas en centros de detención para migrantes. Hay dos principales, una se llama GEO, y la otra se llama Core Civic. Son las principales beneficiarias de todo el programa de Trump de la llamada Ley Grande y Bella, la Big and Beautiful Act, que está dando, que multiplicó el presupuesto para la persecución de migrantes en perjuicio de otros servicios que provee el gobierno de Estados Unidos. Y al momento que tú colocas esto en manos privadas, pues el incentivo es ganar más gastando menos. Eso significa peores condiciones para los migrantes, como hacinamiento en las celdas estas masivas que les ponen, pésima comida cuando les dan comida. Los servicios son mínimos, hay pocos baños para muchísimas personas, no se les dan los servicios médicos. Y también tratan de retenerlos pues más días, porque mientras más días tengas tú a alguien ahí, pues entonces cobras más. Entonces se prolongan los periodos de detención y el hacinamiento de los migrantes, y la gente pues llega ahí, te detienen a veces porque efectivamente no estabas cumpliendo con las leyes del país, otras veces porque finalmente se están llevando a los que ya metieron sus documentos a tiempo, a los que están en proceso, a los que fueron al juzgado, a una audiencia,
incluso a gente que ya había tenido una regularización. Y se los llevan, los meten ahí y en lo que averiguan, los pueden retener semanas y hasta meses en estos sitios. Entonces, ¿qué es lo que provoca? O sea, esta privatización aparejada con esta locura de perseguir a todos los migrantes posibles, independientemente del daño que eso les va a hacer, no solamente a las familias y a las vidas, sino a la economía de Estados Unidos, pues está provocando este número de muertes sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Pues bueno, ese es precisamente uno de los elementos que también fueron colocados Temoris y Federico en la marcha multitudinaria, las mega marchas multitudinarias en los Estados Unidos. La guerra en Irán, el genocidio contra el pueblo palestino y pues la represión contra migrantes, además de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses, fue parte de estas marchas del No Kings que se llevó a cabo pues prácticamente en todas las entidades de la Unión Americana de los Estados Unidos este pasado 28. Federico, hay también en ese marco también se hizo público un video de una ex oficial de inteligencia del ejército de los Estados Unidos, Josephine Gubieu, algo así se pronuncia, disculpe que no lo pronuncie bien, donde da un testimonio de cómo fue el bombardeo y acusa al gobierno de los Estados Unidos de haber perpetrado el asesinato de las niñas de la escuela de Binab en Irán intencionadamente. Estas son las declaraciones que ella hace y en ese marco de las protestas, pues también es un video que se empezó a viralizar mucho. Vamos a escucharla y regresamos a tu comentario. And it was, without a doubt, a school if you looked at it through satellite imagery. It was, without a doubt, a school when you looked at it through the onboard camera of the Tomahawk missile. It was clear. Now let's talk about when the attack started on Iran. 10 a.m. At 10 a.m., Israel, along with the United States, began attacking Iran. By 10:20, the staff at Minab School began evacuating the children. Strike one. Hit the school. The kids moved to the prayer room. Strike two. Hit the prayer room. 163 kids dead. Strike three, hit nearby. Multiple sources, including intelligence reports, regional sources, and U.S. officials are required to confirm a target for the U.S. Navy and military operations to ensure accuracy and reduce errors. This is how it works. This is how it worked that day. NBC News reports USS Sprunitz, a guided missile destroyer, shot the Tomahawk. Commander Leigh R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York, commanded USS Sprunitz, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls. After this was done, the same destroyer conducted a replenishment at sea with USNS Henry Kaiser back ready to fire. March 4th, March 10th, and March 18th, they replenished their firearms. They replenished their weapons. No pause for review, no pause for investigation, no calls for this command to appear in front of Congress and report to the American people why
We just bombed a school knowing it was a school. Nothing. Silence. Lies. Excuses. Who are the terrorists? Who are the bad guys in this story? This is the story of our timeline. By our own definition of terrorism, and I can say this as a former counterterrorist officer, we are the terrorists. We are the bad guys. Federico Bonazú. Impresionante testimonio. Impresionante cómo está planteado, porque da en el centro de la narrativa, destruyéndola, con la que estos estados que practican crímenes de guerra se defienden. Una de ellas es, uno de los elementos de esa narrativa es los daños colaterales. Sí, como se venía sugiriendo a través del análisis de varias pruebas, y esto viene incluso de análisis periodísticos de los propios Estados Unidos, el famoso artículo del New York Times sobre el Tomahawk, si hubo una intencionalidad en empezar el ataque allí. Esto habla de la repetición de una estrategia de terror que ya hemos visto practicar por Israel en Gaza. Es decir, es atacar a los niños, destruir la esperanza del pueblo agredido. Es una aberración desde donde se lo vea. Si hay, en efecto, y esto se comprueba a través de una investigación judicial, que así ojalá sucediera, 3 misiles que inauguran el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, estamos hablando exactamente de una estrategia, de una intencionalidad, no de ningún daño colateral. Y esto habla de cómo ha ido perdiendo todo autocontrol la estrategia de la crueldad y del terrorismo, como muy bien expresa esta exfuncionaria. Es decir, el terrorismo como manera de aplicar coerción sobre los pueblos agredidos y sobre los territorios que se codician. Es escalofriante el testimonio, y ojalá que este tipo de testimonios, la renuncia del ex titular de la Oficina Antiterrorista también, empiece a generar una conciencia que revierta la correlación de fuerzas entre el trumpismo y las fuerzas civiles y políticas que se le resisten. Esa, yo creo, Ernesto, es la gran pregunta. Es decir, toda esta energía cívica de millones de estadounidenses volcados a las calles el fin de semana pasado, y además donde no solo las grandes ciudades fueron protagonistas de las manifestaciones, sino que también lo fueron pequeñas ciudades, pequeñas comunidades, es decir, un antitrumpismo cada día más numeroso y dispuesto a tomar las calles. ¿Cómo se traduce electoralmente? ¿Cómo logra desarmar el contubernio de las élites que han gobernado ese país? Que me imagino que deben estar también divididas. Debe haber un pedazo de esas élites que deben decir: ya se nos pasó la mano con estos muchachos. Ya nos hicieron algunos favores, ya hicimos algunos negocios, vamos a empezar a controlarlos. Y debe haber otra mucho más ligada a los halcones, a este supremacismo supersticioso, por llamarlo de una manera. Lo que tú contabas de Vance, el vicepresidente, invocando a los demonios, habla de que hay un nivel de distorsión, de que estamos hablando de una secta. Hay una secta que ha tomado el poder en los Estados Unidos, y como secta muy probablemente deba tener también parte de las élites que la apoyan. Hay que ver si esa fractura se da entre las élites, en qué se transforma esta energía cívica que hemos visto en las calles, cómo la capitaliza un partido demócrata que apostará o no por seguir marginando a su ala más progresista. Esa es otra gran pregunta. ¿Qué va a pasar en noviembre con las candidaturas? Y ni hablar cuando se tenga que renovar la presidencia en los Estados Unidos. ¿Van a optar de nuevo por alguien con Kamala Harris o van a arriesgarse por alguno de los nuevos líderes que están surgiendo? Se me ocurre Newsom, lo saco del ala
súper progresista del Partido Demócrata. Podríamos decir que es apenas un moderado. El gobernador de California, Tim Walz, en Minnesota, que ha sabido estar acompañando a la que es una de las fuerzas y núcleos de protesta más grande que está en el estado de Minnesota, sobre todo en la ciudad de Minneapolis, en las Twin Cities, Minneapolis y San Paul. Yo creo que ahí están las preguntas sobre el aire y la esperanza entera de una comunidad global que ve únicamente dentro de la panza del propio Estados Unidos la posibilidad de que se frene, se modere eh, este nivel de delirio supremacista que estamos viendo, que agrede a la decencia más elemental. Estos son criminales de guerra y alguna vez, probablemente no, pero alguna vez ojalá se pudieran sentar en el banquillo de los acusados. Me imagino que ante este tipo de evidencia, la misma Corte Penal Internacional, que ha hecho un pedido de captura sobre Netanyahu, debería incluir a Donald Trump y a Pete Hegseth y a tantos de los funcionarios de esta administración como criminales de guerra. Así es, mi querido Federico Bonazo. Temoris, ¿qué decir también de este testimonio de esta exfuncionaria, ex agente de inteligencia del ejército de los Estados Unidos y de la Agencia Anticorrupción, Pues muy, Antiguerra, perdón? pues muy fuerte, muy impactante, por los datos y también por cómo está ella misma conmovida. Pero hay una cosa que he estado viendo en varios comentaristas sobre cómo se está comportando, o sea, sobre esta guerra. Porque hay una idea de que Estados Unidos, pues, bueno, Trump se dejó arrastrar, manipular, engatusar, engañar, lo chamaqueó Netanyahu, que además se burla de él y casi abiertamente. Eh, pero es así como que estos israelíes son los salvajes y nos meten en sus cosas y además cometen sus crímenes. Cuando en realidad lo que los israelíes pues están siguiendo el manual de la Escuela de las Américas, el manual que dejó Estados Unidos, lo que ha hecho Estados Unidos. Por ejemplo, lo que Israel hizo en Gaza, con estas zonas, esta línea amarilla que, sí, que no es, que es invisible, que la gente no lo ve, pero si la traspasa, pues ya entra en una zona de muerte, en donde los soldados israelíes les han dicho, nosotros ya dijimos que esa es una zona de muerte y lo que se mueva aquí es terrorista, porque ya avisamos. Entonces ya tienen ellos carta blanca para asesinar a quien pase por ahí. Bueno, pues lo mismo hicieron en Vietnam, exactamente lo mismo. De pronto declaraban que una zona era de muerte, o sea, era de combate, pero de muerte, y les decían a los soldados, aquí todos los vietnamitas saben que declaramos que esa zona es así. Y entonces si ven a un vietnamita, lo matan. Aunque por supuesto no había manera de comunicarles a los vietnamitas eso, ni los vietnamitas tenían por qué aceptarlo. Pero de entrada no, no había un mecanismo de comunicación para que la gente se enterara que estaba parada en una zona donde solamente puede estar parada ahí, la iban a matar. O sea, lo que hace Israel ahora es lo que Estados Unidos ha estado haciendo siempre, como atacar infraestructura civil, atacar hospitales o atacar escuelas, como lo que hicieron en la escuela de Mina. O sea, no es nuevo, pero tratan de hacer parecer como si, ay, pobre Estados Unidos se dejó engatusar por Israel. Pues siempre han cometido ese tipo de cosas. Ahora, que ese era lo que estaba comentando Fede, que me pareció muy interesante, ¿no? Ver qué es lo que está pasando con las élites allá. Ustedes han visto cómo, o sea, gran parte del poder MAGA, del poder de Trump, se cimentó sobre, en primer lugar, sobre la cadena Fox News, pero una vez que fueron creciendo todas esas opciones en Internet, sobre un conjunto de comentaristas de ultraderecha que tienen millones de seguidores y que han sido trompistas de hueso colorado. Pero ahí se está observando la ruptura. Es curioso porque
ya hay un montón de figuras muy importantes de MAGA que están adoptando posturas críticas, no porque se hayan vuelto conscientes, no porque sean personas que de pronto se les despertó la empatía y la preocupación por las personas, no, no, solamente porque ellos tienen esta idea de MAGA, de America First, a Estados Unidos primero, que es aislacionista, y su idea de Estados Unidos primero es que dejen que Irán y Israel y todo el mundo hagan lo que sea y se peleen, que el poder de Estados Unidos se concentre en Estados Unidos para atender, o sea, ¿qué es lo que Trump les prometió? Dos cosas principalmente prometió. Uno, dejar de meterse en guerras en el extranjero. Y dos, concentrarse en Estados Unidos para resolver los problemas de la economía, sobre todo el tema de lo que llaman affordability, que es la posibilidad de pagar por las cosas de la vida. Hizo lo contrario, o sea, los costos se están yendo, está endeudando a Estados Unidos tremendamente y lo está distrayendo, o sea, miles y miles y miles de millones de dólares se están yendo a atacar a otro país u otros países. Entonces hay una disensión que es cada vez más grande. Tucker Carlson, este tipo que es un supremacista blanco, un supremacista religioso cristiano, o sea, no hay que confundirse, es un tipo muy peligroso que incluso podría ser que esté intentando cimentar con su crítica una candidatura para tomar el relevo en MAGA y ser candidato a algo, quizás a la presidencia más adelante. Y es más articulado que Donald Trump, entonces hay que tener cuidado con ese tipo. Pero ha estado haciendo entrevistas muy interesantes con gente que ha estado abandonando el barco MAGA, y hay que verlo porque ahí nos podemos dar cuenta de la disensión. Hay varios, pero el que más me llamó la atención fue de los últimos días, es Alex Jones, que es un tipo locuaz, un tipo que parece que fue, igual lo fue luchador de eso, de wrestling, de esas luchas brutales de la tele llenas de sangre, que por cierto son uno de los campos de reclutamiento del ICE, porque Sí, la gente que ve esto, el de UFC, es gente con una actitud ante la vida que los hace ante el ICE como sujetos de posible reclutamiento. Y bueno, ese tipo, Alex Jones parece como uno de esos, pero ya más grande, ¿no? Como que lo fue y ya no lo es. El tipo es muy violento en su retórica, pero lo que acaba de decir, se acaba de burlar, bueno, más, no, ni siquiera fue una burla, fue una crítica, pues como las que te puedes esperar desde ese sector sobre Donald Trump, en donde dice que Donald Trump está balbuceando, que se pierde, o sea, acabó a Trump diciendo ya no está ahí, ya no está adentro de su cabeza, ya no sabe hablar, ya no puede articular ideas. O sea, lo destruyó de una forma brutal. Y lo que dice es, ya olvidémonos de Trump, pasemos de él y vamos a prepararnos como republicanos para no perder las elecciones de noviembre. Bueno, pues por ahí va la disensión. El Trump está cayendo tremendamente en la popularidad de los Estados Unidos. O sea, empezó en enero, cuando tomó posesión en enero de 2025 con positivos de 6 puntos y ya está en negativos de 14 puntos. O sea, ha perdido 20 puntos, 20 puntos en este tiempo. Y, y hay una posibilidad de tomar ahí un poder en el Congreso, de que los demócratas tomen un poder que les permita atarle las manos a Trump en lo que acaba su mandato, para tratar de evitar que siga haciendo tanto daño. O sea, va a quedar ahí 4 años, pero bueno, amarrarle las manos. Ahora, ¿cuál es el problema? El Partido Demócrata está en condiciones de hacer eso porque los demócratas están ahora en una lucha interna feroz. Antes, el apoyo del lobby pro-Israel, como esta AIPAC, Comité de Asuntos Civiles Estados Unidos-Israel, que es uno de, o sea, y hay una miríada de organizaciones pro-Israel, que son las que atan, las que pagan las campañas de los candidatos republicanos y demócratas para asegurarse lo que llaman el consenso bipartidista pro-Israel. Que, bueno, pues la cosa es, ahora ya el apoyo de AIPAC se está convirtiendo en un desprestigio. Ya hay un montón de candidatos que antes recibían dinero de AIPAC
y que ahora dice, no voy a tomar ni un peso de ellos, bueno, ni un dólar. Pero otros sí. O sea, el establishment demócrata que fue creado por este lobby por Israel, se está defendiendo con todo. Y el tema es que esta disputa interna, ¿a qué va a conducir? Pues posiblemente a que no sean capaces de aprovechar esta coyuntura y que ganen las elecciones. AIPAC ha tenido resultados porque ellos apoyan en las elecciones primarias a ciertos candidatos, entonces han ganado algunas y han perdido otras. Pero ¿qué va a pasar? O sea, creo que hay una disputa ya no bipartidista, sino adentro de los partidos por lo que va a convertirse Estados Unidos. Digamos que al mundo en general le conviene porque significa que se apresura el debilitamiento de la superpotencia y se fortalece la multipolaridad. El problema son los costos mientras eso ocurre, porque siguen ocurriendo esas cosas, mientras siguen matando gente, y también porque si fracasan en Irán, como están haciendo estrepitosamente, pues se van a querer ir a otros lados. Van a querer, Trump y los suyos van a querer compensarse en otros sitios. ¿En dónde? Pues como en Cuba o en México, atacando a México, realizando operaciones especiales militares en México. Ya, gracias, mi querido Temoris. Pues sí, es todo un tema y eso me gustaría conectarlo también pues con estas marchas multitudinarias. ¿Qué lectura darles, Federico? ¿Trascienden, van más allá, re- generan, provocan reacomodos dentro del Partido Republicano, dentro del Partido Demócrata, tambalea Trump, no le hace nada? ¿Cuál es tu lectura de todas estas movilizaciones de casi 8 millones de estadounidenses manifestándose en todas las entidades de la Unión Americana? A ver, empiezo por lo positivo. Eso anima a no caer en un fatalismo y decir que aquella sociedad está absolutamente adormecida, conquistada por el nacionalismo burdo de Trump y que hay conciencia social en los Estados Unidos y alguna de esa conciencia, algunos de esos activistas lo han pagado con la vida. Es decir, aquí estamos hablando de que hay una sociedad que está más despierta en algunas partes de ese inmenso país de lo que a veces nuestros prejuicios pudieran indicar. Lo que decíamos en la intervención pasada, querido Ernesto, cómo se traduce esa energía cívica en fuerza electoral y segundo, si esa fuerza electoral, aunque tradujera en gran medida esa energía cívica, va a alcanzar para modificar un statu quo. Es decir, qué tanto lo que llamamos el sistema, el establishment en los Estados Unidos, está dispuesto a revisarse a sí mismo más en esta época de asimetría de poder tan grande entre grupos de poder económico muy concentrado y las grandes mayorías de la población, es decir, los tecnoboys, el complejo industrial militar, las grandes corporaciones y monopolios de Estados Unidos, y ni hablar del poder financiero especulativo, tienen un nivel de injerencia sobre la política quizás, o sin el quizás, más grande que en cualquier otra época. Y todas las instituciones y reflejos institucionales que moderaban un poco la intervención de lo privado sobre lo público en Estados Unidos se han ido desbaratando. Tanto así que vemos incluso hasta un poder judicial que está siendo derrotado, uno de los grandes, o que está perdiendo, cuando está siendo derrotado quiero decir que está perdiendo funciones y capacidad de poner frenos a esa codicia y a ese poder económico al que nos referíamos. Cuando vemos un departamento de justicia que por un lado hace todo un montaje, ¿no? Con Maduro y con otros capos, cuando no digo otros capos comparando a Maduro con ningún capo, quiero decir, cuando se captura, se secuestra a Maduro, que esa es la palabra que hay que usar, se hace todo un montaje teatral de la justicia que nada tiene que ver con la justicia misma. Y después con los Epstein Files, pues aunque forzados a tener que revelar partes de los mismos, no vemos que se inicie ninguna investigación seria contra alguno de los miles de indicados, denunciados, indiciados
en esos mismos archivos de Epstein. Es decir, la misma justicia de los Estados Unidos, otrora baluarte de su poderoso republicanismo e institucionalidad, está en sus horas más flacas. Allí es donde nosotros nos hacemos la pregunta de qué tanto, en todo caso, lo que podemos atisbar, apostando por cierto realismo en el análisis, es que Estados Unidos regrese a cierto estadio de institucionalidad previa al trumpismo, pero en que no sirva el trumpismo, lamentablemente, como oportunidad histórica para revisar a fondo el statu quo de ese país. Un statu quo que hay que decirlo, desde la instalación del neoliberalismo allí también, ha aumentado la desigualdad de manera oprobiosa. Todos los análisis económicos que hay sobre los Estados Unidos, ni hablar de su crisis económica, que es otro aspecto grave en el que está Estados Unidos, un endeudamiento interno y externo gigantesco. Pero el problema es eh, esto otro que decíamos, es decir, hay toda una serie de instituciones que han perdido mucho su función y no sabemos si la van a recuperar. Es decir, el daño que ha hecho el trumpismo, más allá de que aparte puede haber trumpismo después de Trump, es tan grande institucionalmente que a lo sumo podemos ver que recupera Estados Unidos algo, pero no del todo vuelve a otros momentos que se pueden comparar con la posguerra y el estado de bienestar que sin duda había en gran parte del territorio del vecino del norte. Eso es lo que preocupa, ¿no? Que estamos viendo una época muy oscura, este siglo que se inaugura con la caída de las torres y que ya inauguraban también una época de profunda polarización, fanatismo, destrozo del derecho internacional, política de la venganza, castigo colectivo, lo que vimos en Irak, en fin, y esto se ha desarrollado hasta derivar en el trumpismo y que subsanar el enorme daño social, internacional, que este proceso que ha vivido el imperio ha causado, pues requerirá muchísimo tiempo si es que se logra recuperar. De todas maneras, pues veremos porque ahí hay una sociedad que anima a no caer del todo en el fatalismo. Es sin duda muy importante estas manifestaciones, ¿no? Ahora también las vimos en todo el mundo, con esto termino, intentando rechazar, intentando decirle a los líderes de Europa y del mundo que frenaran el genocidio en Gaza y las gigantescas y multitudinarias manifestaciones no lo lograron. Es decir, también hay una simetría enorme de poder entre la sociedad, entre los pueblos y los liderazgos que han sido cooptados por estos poderes a los que nos referíamos. Gracias, gracias, mi querido Federico Temoris. Pues esta parte de los alcances que pueden tener este tipo de manifestaciones y que además en el número de personas que participan, de estados de la Unión Americana que participan, si alcanzas a identificar que algo empieza a moverse de manera mucho más importante dentro de los Estados Unidos. Hemos hablado en otros espacios y momentos también que pues no se ve ningún gobierno que pueda contener a Donald Trump y que la única posibilidad sería una enorme movilización y manifestaciones al interior de los Estados Unidos. ¿Qué decía al respecto? ¿Cómo lo estás mirando? Yo creo que sí es muy importante y hay que observar bien en dónde pegan este tipo de acciones masivas. En primer lugar, en generar una discusión pública, en llamar la atención de la sociedad sobre ciertos hechos. Porque hay una cosa que, por ejemplo, que le están diciendo a Trump, que por más que proclame supuestos éxitos con Irán y que ya acabaron con todo y que quién sabe cómo es que siguen resistiendo, lo que realmente le importa a la gente en Estados Unidos pues es la economía y el impacto del cierre del estrecho de Hormuz en los precios de los hidrocarburos o en el tema de los fertilizantes y de materias y de tierras raras, pues todo esto acaba impactando lo que paga la gente en la estación de gasolina y en otras cosas, o por sus alimentos. Y esos son impactos de largo plazo. Trump está en la fantasía de que de pronto ya se van a rendir los iraníes, se va a abrir Hormuz y todo se va a restablecer de inmediato. Pues es una fantasía.
una tontería, todo el mundo lo sabe, solamente se lo quiere creer. Pero la cosa de estas manifestaciones es tratar de convencer a la sociedad estadounidense de que hay más cosas que valen la pena, que son importantes y que hay que ponerles atención. Y ahí tiene una agenda amplia de denuncias, este movimiento del No Kings Day. Es muy elocuente lo de No Kings, porque los estadounidenses están viendo que el presidente se quiere comportar como rey, y precisamente la creación de ese país se debe a una lucha contra un rey abusivo, contra un rey que les está imponiendo impuestos y otro tipo de asuntos que generó el malestar y provocó la independencia. El, el caso es en dónde impacta. En el Partido Republicano, los votantes republicanos no. Impacta en los demócratas y en los independientes. Y lo que hace es movilizar a la población. En la elección anterior, cuando Joe Biden se quiso reelegir, hizo su show patético y finalmente quedó Kamala, pero que ya la dejó tocada, y además la misma Kamala pues, se quedó atrapada entre la presión de las bases del Partido Demócrata, que le exigían una definición frente al genocidio en Gaza, y el establishment al que pertenece. Bueno, hubo una desmovilización. Y en Estados Unidos, donde hay un equilibrio tan cercano entre los republicanos y los demócratas, la movilización de los partidos y la posición de los independientes es vital. Es lo que mueve 2, 3, 4 puntos las elecciones para que gane uno o gane el otro. Entonces, por un lado, los independientes no se sintieron con ganas de votar por Kamala, y más bien se fueron con Trump, y por otro lado, los propios demócratas no fueron a votar. O sea, o bajó un 3 o 4 o 5 puntos la participación de los demócratas, que fue lo que hizo la diferencia. Entonces, es lo que pasa. Estas manifestaciones tienden a decirles a los independientes: tenemos que votar contra los republicanos porque están con Trump, y a decirles a la base demócrata: tenemos que votar ahora por los candidatos demócratas. Y el otro punto donde impacta es en las elecciones primarias que están en marcha. Vi a una candidata muy joven, de origen palestino, Kat Abu Ghazaleh, que estuvo a punto de ganar la candidatura, por un distrito de Illinois, a un demócrata del establishment. Fue curioso porque el candidato que apoyaba a AIPAC, el lobby pro Israel, perdió, pero también por poquito perdió Kat Abu Ghazaleh. Y ganó un demócrata que ni de un lado ni del otro. Pero lo que tienen que hacer, o sea, este proceso de primarias está en marcha en Estados Unidos, y el No Kings Day debería fortalecer a los candidatos de la izquierda adentro del Partido Demócrata, para que ganen las candidaturas y puedan después ir a competir por los republicanos. Ese es el ámbito donde puede tener impacto, y pues está muy bien. Yo creo que es fundamental que la gente se movilice. Ahora, no hay que apostar demasiado a ello, porque el sistema electoral estadounidense es muy perverso y tiene forma de contener y de derrotar esos movimientos. Lo vimos en 1968, es el antecedente, cuando hubo una enorme movilización dentro del Partido Demócrata para cambiarlo. Robert Kennedy, el hermano de John F. Kennedy, pues era el candidato joven que más o menos podía representar, o sea, no era el ideal, pero era el que más o menos se veía que podía representar a la juventud anti-guerra de Vietnam. Lo asesinaron, y al final acabó imponiéndose Richard Nixon, precisamente porque hubo esta división adentro de los demócratas tan grave. Hay que verlo, hay que apoyarlo, hay que animarlos, pero también hay que ver cuáles son, pues, las limitaciones que impone un sistema tan perverso como es el de Estados Unidos. Ya, gracias, Temoris. Pues Federico, que también en poquitos minutos tiene que partir, te tocaría el tema de Cuba.
el bloqueo a Cuba que finalmente en el marco también de las movilizaciones de No Kings y las presiones que empieza a haber ya de China, de Rusia y demás, pues vemos que Donald Trump a regañadientes tuvo que ceder un poco, por lo menos, el bloqueo a Cuba en materia energética. ¿Qué decía al respecto, Federico? Sí, ahí en tu pregunta hay una pregunta, curiosamente, que es, ¿realmente tuvo que ceder o hay algo de cálculo allí? Si es que podemos pensar que tiene Trump algunos consejeros que le hayan podido convencer de que el costo político de, suponte, una muerte de una persona que no puede hacerse una diálisis en Cuba o la falta de energía en los hospitales pudo haber generado una tragedia que se pudo haber convertido en noticia y que hubiera podido atacar directamente al gobierno de Trump, porque la causalidad está clara. Habría sido y es el gobierno de Trump el culpable de este bloqueo energético y por tanto de aquella tragedia que eh, por fortuna el gobierno cubano está haciendo malabares para evitar que suceda. Y por supuesto la descarga del buque soviético de 700.000 toneladas de crudo pues ayuda muchísimo. Incluso ya Rusia ha anunciado que está por enviar un segundo buque. Entonces allí hay una tensión en la cual Estados Unidos ¿habrá calculado o no? Yo creo que sí. El costo político de no haber abierto cierta válvula y entonces, por supuesto, vestirla de humanitarismo trompiano, que es un gesto, pero que se reserva caso por caso la posibilidad de secuestrar, capturar, ellos no usan la palabra secuestrar, sino de capturar cualquier buque que unilateralmente decida violar o superar el bloqueo energético impuesto por los Estados Unidos. Es decir, estamos ahí viendo un fino equilibrio político, me parece también. Y desde luego hay otro elemento que es, pues, agredir un carguero ruso, pues no es broma, ¿no? Este es un elemento que creo que se toca poco como posibilidad, pero bueno, ¿qué significa cuando Estados Unidos dice que por ahora solo lo plantea como tema de aranceles, castigará con aranceles a aquellos países que comercien crudo con Cuba, ¿no? No hay una amenaza militar directa, pero ¿cómo va a imponer también ese bloqueo de Estados Unidos sin algún tipo de coerción naval, ¿no? De cerco naval sobre la isla? Entonces, si esa situación llegara a acrecentarse o a empeorar, bueno, veríamos una agresión sobre un carguero ruso, que ha habido en este contexto último de aranceles y guerra petrolera y buques con bandera fantasma, ha habido una serie de episodios, recordémoslo, eh, algunos más turbios que otros, pero que hablan de que la guerra económica llega al mar y implica el secuestro de petroleros también. Eh, Tú acabas de estar allí, vimos tus reportajes. Ernesto, esta sensación de enorme solidaridad internacional con la isla, enorme, que convive a su vez con la crisis ineludible a la que se somete a la isla de Cuba a través de semejante recrudecimiento del bloqueo. Están todos los ojos puestos allí. Y yo, no sé si lo viste a Tiago Ávila en Cuba, pero no sé si se enteraron que ha sido detenido, que fue detenido por el gobierno de Milei el día de ayer. No se le No, permitió a Tiago el ingreso a la República Argentina, se lo separó de su familia en el aeropuerto de Ceiza y se lo expulsó del país. ¡Viva la libertad, carajo! Así trata el gobierno argentino a la gente que piensa diferente, en un gran sentido libertario, ¿no? Todas estas redes internacionales de solidaridad que han compuesto la Global Sumut Flotilla y ahora las flotillas que van de apoyo a Cuba han generado que todo el secretariado de los Estados Unidos tome medidas como la que vimos, humillante y completamente ilegal, hace unas horas en el aeropuerto de la Argentina. Eso comento, querido Ernesto, querido Temoris, pidiendo disculpas de que me tengo que marchar 10:05. Me quedo un ratito todavía a escuchar lo que al respecto vaya a decir Temoris.
Gracias, Federico. Temoris, tiene usted la palabra, señor. Sí, yo no creo que Trump tenga algún tipo de respeto por los cargueros, o sea, por los buquetanques rusos. Como decías, Fede, lo vimos con el tema de Venezuela, hubo una persecución por el Atlántico de unos buques que después adquirieron la bandera rusa y se pensó que eso les iba a dar algún tipo de chance de escapar y al final no, los tomaron igual. Y pues, ¿qué tan mal quieres, qué tan peor quieres quedar con Rusia que estar llenando al ejército de Ucrania de misiles para tirarles a los rusos? O sea, creo que es Sí, sí, difícil. ya más que eso no hay, Sí. exactamente. Entonces sí, no creo que eso. Pero algo está pasando o algo pasó ahí que no estamos viendo, que no ocurrió. O sea, que no ocurrió frente a nuestros ojos, que está en lo oculto, porque es difícil explicar. Había una línea, Trump había establecido una línea muy dura, muy inflexible de, de impedir que entrara todo combustible a Cuba y de pronto deja pasar un barco que es realmente, pues, es muy menor. O sea, él sirve para unos cuantos días y las necesidades de Cuba, pues, son abrumadoras. Eh, el- eh, Hace falta que Venezuela vuelva, o sea, porque México, incluso si Estados Unidos quitara el bloqueo, digamos, a México, México no tiene la capacidad para desviar de sus operaciones normales tanto combustible como para satisfacer las necesidades de Cuba. Quien lo tenía era Venezuela. Entonces, hace falta muchísimo más que eso para evitar que la economía de Cuba se vaya al diablo, como está intentando hacer Donald Trump. Para eso hace falta que Trump ceda y renuncie a eso. Queda, como habíamos comentado el otro día, Fede, como lo que hace Israel en Gaza, que tiene un bloqueo que está estrangulando a la gente de Gaza y hacen falta 600 camiones, 600 tráileres diarios con ayuda que entren y deja pasar a 10 y dicen, es que somos buena onda y estamos muy preocupados por la población civil de Gaza, ¿no? Esa bronca es con Hamas. Cuando pues en realidad o sea, eso no sirve más que para engañar a bobos. Que dejen pasar un buque tanque queda lejos de resolver el problema. Obviamente los cubanos lo reciben con lo que puedan, pero no es suficiente, queda muy lejos. La única esperanza que yo veo es que el chasco, o sea, a ver, ¿cómo puede reaccionar Trump ante una derrota como la que está sufriendo en Irán? Que ya hasta Netanyahu ya está empezando a dar señales, ya como Trump no ha ido al extremo de decir, los iraníes están rogando porque platiquemos, pero ya empezó a decir que los objetivos de Israel están cumplidos, que era impedir la amenaza existencial de Irán. Entonces, como que ya empieza a dar señales de que vale, pues ya podemos parar, ¿no? Eh, em, o sea, se me fue aquí el avión, pero bueno, yo creo que sí, me clavé en ¿Qué Es la nueva pasonzón? ¿Qué cepa de pasonzón? COVID. se me fue el avión con Te, víveres a va- Cuba. te vamos a dar chances porque son vacaciones, vamos a pensar que te relajaste, pero pues bueno, son las distintas lecturas de por qué el gobierno de Donald Trump, por qué Donald Trump se dio. Y yo nada más añadiría ahí a esto con respecto de lo que me tocó ver precisamente directamente en Cuba y que estaremos sacando también próximamente. Hoy sacamos la cuarta parte de los serie de reportajes sobre el bloqueo a Cuba y salió lo del transporte. Mañana sale el de energía, precisamente y fuimos a campo también a hacer unas entrevistas. Y con respecto a lo que uno puede ver, pues es verdaderamente increíble cómo Cuba durante más de 6 décadas
pues se ha vuelto experto en reinventarse y cómo salir de situaciones tan complejísimas. Y John, este buque de Rusia, no, a mí me parece que sí es un oxígeno mucho más que importante. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum también dio señales de que parece ser que México también estará enviando, y parece menor, pero este tipo de buques como el que acaba de llegar a Cuba, pues es oxígeno puro que parece que no, pero son meses, no días, meses de vitalidad y de tiempo a este gobierno que se ha vuelto experto en reinventarse para salir de este tipo de situaciones. Así que vamos a ver hasta dónde da. A mí me llamó la atención las dos o tres declaraciones que le vi a Donald Trump, que sí le vi un a regañadientes, no necesariamente satisfecho con esa decisión. Vamos a ver, precisamente porque contrasta con esto que decías, Temoris o Federico, ya no recuerdo bien quién de los dos lo dijo, pues que en un principio había un posicionamiento como muy fuerte de que no iba a dar marcha atrás. Pues sí está dando marcha atrás, algo se está moviendo ahí. Y yo pienso que hay también, por lo que uno alcanza a leer al interior del Partido Republicano y lo que le está implicando al partido, empieza a haber algunas grietas, me parece que se empiezan a ver en el gobierno de Donald Trump, y que vamos a ver en estas declaraciones que hizo el día de ayer, que todo el mundo esperando qué va a decir sobre lo de Irán. Pues más allá de lo que dice, que además uno ya no le cree nada al presidente Donald Trump, me parece que se empiezan a ver ahí algunas fisuras. Habrá que ver qué tan cierto es o no. Ustedes colocaban también una mirada, una lectura de cómo la están mirando. Yo comparto esta otra también, y lo que tengo claro es que nadie tenemos claro Eso. realmente por dónde va a ir, Es que ¿no? ese discurso que dio ayer, o sea, ¿para qué convocas? ¿Para qué generas la expectativa enorme de que empezó esta guerra? Vas a decir algo importante y no dijo nada. O sea, ni siquiera, o sea, es que no dijo nada, fue repetir cosas que ya había dicho y de una manera así. Pero ya se ve que está empezando a ver a quién le ha hecho la culpa. Incluso hasta lo oí en una entrevista que tuvo en donde participaron J.D. Vance, el señor Sí. de los demonios ovnis. Y él le dijo, o sea, medio en broma, ajá, ajá, le dijo, no, pues ya vamos a tener acuerdo con los iraníes, ¿verdad? Y ya dijeron, sí, 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 parece que ya está. Pues más vale, porque si no, pues tú vas a tener la culpa. Sí. Y si sale bien, soy el Sí, sí, responsable, sí. soy yo. Ah, sí. Amigos, me despido. Lamentablemente debo marchar. Un gran abrazo. Adelante. Gracias, Federico. Hasta Próximo pronto. jueves. Hasta luego. Abrazo. Gracias. Pues, mi querido Temoris, en una reflexión final de todos los escenarios que hay, y ya nada más sobre este otro tema que habíamos comentado, pues era crónica ya de un anuncio, de una renuncia anunciada. Juan Ramón de la Fuente sale de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? ¿Es realmente un problema de salud o es más bien un asunto de inoperancia por parte de Juan Ramón de la Fuente? Bueno, yo creo que sí está bastante mal. Tiene temas de columna que creo que está bastante, o sea, ya había incluso dejado algunas en algún momento a cargo la Cancillería a cargo de su subsecretario para América del Norte, que es un agente de Marcelo Ebrard. Sí, Entonces está pues ampliándose la influencia de Ebrard en el gobierno, tiene economía y recupera influencia sobre bueno, gana influencia que no la había perdido sobre la política exterior. Este, no, este muchacho que acaba de entrar, pues no sabemos realmente
si tiene posiciones propias, ¿no? O sea, no las conocemos, puede ser, Ujú. pero lo que sí sabemos es que Juan Ramón de la Fuente era un sionista declarado, amigo de Israel, o sea, era una persona que no estaba, o sea, a mí me parece muy bien que haya salido. Bueno, tú hiciste algo que te reconozco, Ernesto, cuando llegaron en la flotilla global Sumud, pues intentó de la Fuente ponerse medallas que no eran suyas, Sí, sí. como si hubieran hecho algo extraordinario, saliéndose del camino, para tratar de apoyar a nuestra delegación mexicana en la flotilla, e intentó tomarse la foto. Los desviaron, estuvimos esperándolos en el aeropuerto. Y en lugar de llevarlos directamente a donde tenían que salir, se los llevaron al hangar presidencial, ahí para hacer su show y tomarse la foto con él. Y tú y Sol y varios de nuestros compañeros y compañeras se rehusaron, solamente otra clase de gente lo aceptó. Entonces, qué bueno que se va. No, en este momento yo creo que es el peor momento de la historia de México para tener a un sionista al frente de la política exterior, cuando tenemos un genocidio en marcha. Y pues vamos a ver cómo reacciona este chico que entró. A mí me parece que, bueno, que es una persona que sabe cumplir órdenes, parece. Precisamente esa discreción que ha mantenido pública significa que es una persona que obedecerá las instrucciones con eficiencia, imagino, que le da Claudia, Sí. entonces en un momento tan delicado, y pues qué bien. Pues fíjate que a mí este tipo de ajustes, claro que es muy temprano, Claudia todavía no cumple ni siquiera 2 años, pero a ver si no empieza a repetirse un patrón como le sucedió con Andrés Manuel, que fue sacando a funcionarias y funcionarios que tenían un alto perfil público y fue colocando a funcionarios que tenían un bajísimo perfil público. La Secretaría de Hacienda, por ejemplo, cómo quedó diluida, la Secretaría de la Función Pública, cuando también salió Irmeréndira Sandoval. En fin, fue sacando personajes, metió otro tipo de secretarios, secretarias de Estado, pues, muy opacos. Finalmente, luego ya ni sabíamos, pues, quién fue el secretario de Hacienda, este, de Andrés Manuel López Obrador, ya en el último periodo de gobierno, pues nadie se acuerda del nombre. El secretario de la Función Pública, pues nadie se acuerda del nombre. Y acá, pues pareciera esto que señalas, pues que un peón ahí de Marcelo Ebrard, y pues a ver si Marcelo Ebrard no está pues expandiendo sus facultades y a ver qué tan cierto termina siendo o no esto de los tantos rumores que son rumores sin confirmar, son únicamente de los que uno escucha luego ahí en Palacio Nacional, que decían, bueno, parece que hubo un acuerdo de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard cuando se queda designada Claudia Sheinbaum como la candidata por Morena a la presidencia de la República, pues se habló de que un posible relevo entonces era el siguiente, le tocaba a Marcelo Ebrard. Pues ojalá no Si sea lo eso. vemos, si lo vemos también desde el punto de vista de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pues esto asegura una sintonía, ¿no? Porque los encargados de hacer esta negociación son el secretario de Economía, Ebrard, y su expupilo, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, también esa puede ser la jugada de Claudia, asegurar la sintonía en eso. También Ebrard, por todas sus cuestiones difíciles o cuestionables, es el único de los precandidatos presidenciales que compitieron con Claudia que ha estado trabajando bien. O sea, Noroña, Adán Augusto, Monreal, pues, ¿qué se puede decir de ellos, no? Ebrard, pese a los berrinches que ha hecho y eso, se ha disciplinado con Claudia. Ha sido un secretario de Economía que ha ejecutado bien las instrucciones que le ha dado la presidenta.
Entonces, claro que esto trata de posicionarlo, o él intenta posicionarse hacia la próxima elección presidencial, hacia la candidatura, pero pues también tiene muy difíciles rivales enfrente. Por empezar, tu tío Omar, ¿eh? Pues sí, sí tiene, hay ahí adversarios que ya veremos cómo se termina moviendo eso, mi querido Temoris. Por lo pronto, pues te dejo descansar, Temoris, No, a no, pues yo, aprovechar ahí las... ya sabes que nosotros no descansamos, tenemos que chambear. Pero Ajá. oye, quiero agradecer que en mi momento, en mi traspié, nuestra querida Irma me envió un bonito saludo. Gracias. Pues muy bien, Temoris. Oye, Irma, así están. Voy a publicar al ratito, Irma, una foto de Juan Ramón de la Fuente en sus momentos de fraternidad con Israel, que me lo está pidiendo en la chat. Ah, sí, hay hasta un video también ahí donde, que en algún momento también sacamos, donde pues ahí está recibiendo ahí un reconocimiento de la comunidad sionista, sí, un diploma o no sé qué tipo de Sí. reconocimiento es. Hay ahí un video que se viralizó también mucho. Así que pues sí, a compartir Oye, esto oye, porque vaya papel. pregunta Dime. Guillermo Trejo que cómo sea el nuevo secretario de Relaciones Exteriores. ¿Alguien se acuerda? Pues sí, Me sigue como John Travolta saliendo así. no, y nos dice Rosa María Duarte, también Kersenovich es sionista. Sí, el secretario, pues sí que uno quería que estuviera ahí. Sí, Mm, pero no es tanto el problema en donde está Kershnovich. El problema era que la política exterior de México estuviera conducida por un sionista, ¿no? Por un amiguito querido, fraterno de Israel. Así es, así es. Pues Temoris Greco, que tengas un buen fin de semana, buena Semana Santa, descanses lo que puedas descansar. No, ¿cuál? Y, y Bueno, o sea, bueno, pues a seguirle dando, sí, no te tendremos voy a, nosotros. no te diré que voy a misa ni nada, ¿eh? Sí. No sé tú si te vamos a ver con tu huellita aquí, Sí, no, no, mañana todavía tenemos noticiario también, así que no, no con no va tu a haber cubrebocas. descanso. Ah, sí, claro. Sí, no, sí, sí voy ahí, pero a mí me ponen un atache, güey, por mal portado. Ah, Este, no es cruz, es tache. no es cruz, no, sí es tache, sí es tache. Temoris, te mando un fuerte abrazo, cuídate, seguimos Vale, al habla. abrazo. Chao, chao. Gracias, Gracias. Baigoncito.